Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Raimundo Parra Hernández y a nombre de la Asociación Latinoamericana de Consultores les doy la más cordial bienvenida a su canal en donde la capacitación es puro cuento. ¿Sabes tú cuál es el tipo de comunicación que tienes cuando te diriges a otras personas? El tema de la comunicación es sin duda uno de los argumentos más importantes que existen en todos los contextos sociales, como lo son la integración familiar, en el desarrollo de cualquier tipo de organización o de grupo social. Es un asunto por demás intenso que en su comprensión se encuentra totalmente polarizado, pues por una parte se le considera como el ejercicio más común que existe entre las personas y una buena parte de otros seres vivos, pero por otra parte también se convierte en el proceso de más conflicto que existe en las relaciones interpersonales. Seguramente, la parte medular del desarrollo de este tema debe partir desde el núcleo familiar, pues es ahí donde sentamos las bases de lo que transmitiremos cuando surja la necesidad de hacerlo. Y será aquí donde se originen los primeros paradigmas de comunicación social. La comunicación familiar es el puente que se construye entre padres e hijos, que conecta los sentimientos de forma mutua, por lo que resulta esencial para ayudar a los niños y niñas a desarrollar una personalidad sana, una autoestima fuerte y provocar relaciones interpersonales adecuadas. Para que una relación entre padres e hijos se fortalezca, es indispensable comunicar lo que se piensa y lo que se siente de forma eficaz. Cuando nos dirigimos a nuestros hijos, las palabras deben de ir acompañadas de gestos llenos de empatía. La buena comunicación familiar genera armonía de por vida a los niños y a cada integrante de la familia. Cuando proponemos modelos de comunicación sanos, alentamos a nuestros hijos a expresarse con mayor facilidad. Además, les genera confianza para opinar y mostrar sus sentimientos y sus emociones. Es importante reconocer que cada miembro de la familia tiene su lugar y a partir de esa ideología surge una comunicación efectiva. Nosotros como padres siempre tendremos la responsabilidad de ser guías de nuestros hijos e hijas y ellos deben respetar esa autoridad para contribuir a que se forme una relación armoniosa y ésta se refleje en el estado adulto, cuando la necesidad de incidir en otros contextos se vea fortalecida con buenos argumentos. La falta o mala comunicación familiar tiene que ver con los numerosos malentendidos que se dan dentro de las familias. Un pequeño error en nuestro lenguaje puede causar mal ambiente durante mucho tiempo o incluso rompimientos dolorosos en las relaciones. Si no existe conexión entre los miembros de la familia, se generan problemas importantes de desintegración. Algunas de las causas de la falta de comunicación que se genera entre los padres y entre los hijos son, para evitar que ellos se preocupen, decimos nosotros, por considerar que no tienen la edad suficiente para comprender ciertas cosas, por sentir que hay temas que forman parte de la propia intimidad de los papás, por pensar que les transmitimos inseguridad, condiciones que si no son bien analizadas y en su momento tenderán a debilitar su estructura emocional, asumiendo incapacidad para su comprensión y manteniéndolos al margen de las realidades familiares, creándoles mundos felices que no existen, asumiendo que todo el tiempo ellos serán unos niños. En tanto, la comunicación formal que se genera en el contexto laboral y en la mayor parte de las organizaciones no tienen muchas variaciones en su fuente de origen, pues sin duda descansan mucho en el contexto de autoridad y subordinación, igual como lo sería en el ámbito familiar, en donde seguramente también toma importancia la oportunidad de iniciar esta etapa en un marco de comprensión y armonía, en donde nuestro lenguaje transmite adecuadamente líneas de asertividad y comprensión hacia los demás.
en el intento de generar esa cultura tan necesaria de intercambio entre todas las personas que conforman los grupos, propiciando con ello formar organizaciones estables y con visión a largo plazo. Sin embargo, pareciera que ante la influencia de tantos modelos mentales originados durante nuestra formación, nuestro lenguaje en el contexto laboral pasa a vivir momentos de confusión y nuestro estado adulto se ve confundido por personas y grupos de trabajo en donde ya se hace una mezcla de las diversas culturas familiares, en donde quizá estamos tan confundidos en nuestro propio sentimiento de culpar a los demás y en donde a veces finalmente me doy cuenta que no son ellos, que soy yo. Lo que me hace recordar un pequeño pasaje que relata Alex Rovira, que se llama El viajero y el sabio, y que ahora se los voy a compartir. Este relato nos cuenta que había un anciano que estaba sentado en una roca, justo al lado de una enorme puerta que daba entrada a una próspera ciudad amurallada. Un viajero procedente de un país muy lejano se acercó al anciano antes de traspasar el umbral de la puerta de acceso a la ciudad y le preguntó: dígame, señor, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? A lo que le contestó el anciano: dígame usted antes algo de que yo le responda. ¿Cómo es la gente de la ciudad de donde usted procede? Contestó el viajero: mala gente. Son poco de fiar. Son holgazanes, son perezosos, son criticones, son egoístas, son vanidosos, son embusteros. Por eso me marcho de ahí y busco un lugar mejor en donde vivir. Vaya, mire usted, dijo el anciano, pues me temo que en esta ciudad va usted a encontrar lo mismo. Tal fue la frustración del viajero al oír eso, que cabizbajo y triste decidió no entrar en la ciudad y seguir su viaje a la búsqueda de un mejor lugar. Ese mismo día, por la tarde, un nuevo viajero más joven y alegre llegó a la misma puerta de la ciudad en donde el anciano seguía sentado sobre su roca. El joven se acercó a él y le preguntó: por favor, amable señor, voy a entrar a esta ciudad, pero antes quisiera saber cómo es la gente que vive aquí. Si usted me pudiera decir algo sobre ellos, se lo agradecería. Claro que te diré cómo son aquí, respondió el anciano, pero antes dime tú, muchacho, ¿cómo es la gente de la ciudad de donde tú procedes? A lo que el joven exclamó sin pensarlo: muy buena gente. Obviamente hay de todo, pero en general creo que la mayoría son bellas personas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Puede siempre uno contar con ellos, sin duda. Por supuesto que también hay algunos personajes retorcidos y menos de fiar, pero incluso a esos, según como los tratas y entras, puedes darle la vuelta. Yo diría que la mayoría de ese lugar son buena gente. El anciano sonrió y seguidamente respondió al joven viajero: bienvenido, muchacho. Entra en esta ciudad que te espera, porque aquí te vas a encontrar tanta buena gente como encontraste en la ciudad de la que procedes. Que tengas muy buena suerte. Un niño que acompañaba al viejo le preguntó por qué había respondido a las dos personas de la misma forma, refiriéndose al tipo de población que vivía ahí, si las personas eran las mismas, y él les habló de personas diferentes. Escucha, muchacho, cada uno de nosotros encuentra el reflejo de las personas que nosotros somos. ¿Será que en muchas ocasiones encontramos en otros los defectos que tanto nos incomodan? Porque en nuestro interior somos nosotros mismos los que vemos y no nos damos cuenta de ello. Entonces, ¿de qué forma contribuimos para que cada uno de nosotros genere una mala comunicación en las empresas donde convivimos? Podemos, más allá de crear un clima laboral, generar sentimientos por el estrés o el trato recibidos entre los mismos compañeros. Cuando hay falta de comunicación interna
o esta no está fluyendo en la organización adecuadamente. Se originan muchas confusiones que forman un clima laboral hostil, que dan lugar a los famosos chismes y a los malos entendidos, condición que provoca mucha indiferencia entre todos los que ahí convivimos. Además de generarse muchas señales como conflictos severos en el lugar de trabajo, disminución de los niveles de compromiso de las personas con su organización, manifestaciones de desmotivación, una franca disminución de la productividad de los trabajadores y sobre todo muchas dificultades en el flujo de la información. Como nos hemos dado cuenta, la comunicación resulta tan importante que puede tomar líneas tan variantes y tan incomprensibles como cada uno de nosotros se la queramos dar. Fíjense ustedes que del origen de la palabra lenguaje proviene del latín lingua, asociado al órgano de la lengua. Por extensión, se usa también la palabra lenguaje para referirnos a todo tipo de sistemas de señales que permiten comprender un determinado asunto o para transmitir un mensaje. Normalmente la palabra lenguaje la usamos para referir la capacidad de la comunicación entre los humanos y este lenguaje lo podemos utilizar tanto para hacer sentir bien a una persona o a un grupo o para poder ofender y agredir a los mismos. Tratando de explicar mejor estos términos, te lo explicaré a mi manera. Así que por favor, siéntate, relájate. Te voy a contar un cuento. En esta ocasión, una historia extraída de las fábulas de Esopo. Esopo es considerado el padre de la fábula. Esopo era un esclavo que vivió en el siglo V antes de Cristo. Uno de sus amos, llamado Santos, le ordenó que fuera al mercado y le trajese el mejor alimento que encontrara para agasajar a importantes invitados. Esopo compró solamente lengua y la hizo aderezar de diferentes modos. Los convidados se hartaron de comer lo que saborearon como un gran manjar. Cuando quedó solo, Santos le preguntó: ¿qué era eso tan delicioso? Me pediste lo mejor, contestó Esopo, y traje lengua. La lengua es el fundamento de la filosofía y de las ciencias. Es el órgano de la verdad y la razón. Con la lengua se instruye, se construyen las ciudades y las civilizaciones. Se persuade y se dialoga. Con la lengua se canta, con la lengua se reza y se declara el amor y la paz. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que la lengua? Pocos días después, Santos le dijo que llegarían unos visitantes que para él eran muy desagradables, a los que debería atender por protocolo, pero quería manifestarles su disgusto sirviéndoles una mala comida. Por lo que le ordenó a Esopo: ve al mercado y trae lo peor que encuentres. Se lo recomendó. Esopo trajo lengua y la hizo preparar con un sabor tan desagradable que repugnó a los comensales. En un marco de complicidad e ironía, Santos le preguntó: ¿qué porquería es esa que serviste? Lengua, le contestó Esopo. La lengua es la madre de todos los pleitos y las discusiones, el origen de las separaciones y las guerras. Con la lengua se miente, con la lengua se calumnia, con la lengua se insulta, con la lengua se rompen las amistades. Es el órgano de la blasfemia y la impiedad. No hay nada peor que la lengua. La lengua es un arma de doble filo. El hombre, tan indefenso por naturaleza, no tiene colmillos, no tiene garras, no escupe fuego, pero tiene el don del lenguaje. Y una lengua puede ser tan suave como la miel y tan afilada como un puñal. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero, ¿y tú? ¿Cómo utilizas tu lenguaje? ¿Lo utilizas para construir relaciones interpersonales? ¿Para hacer sentir mejor a los demás? ¿Para estimularlas y hacerlas crecer?
para darles reconocimiento por las actividades que hacen todos los días, para compartir buenas noticias, para compartir alegrías. O quizá no te has dado cuenta que tus palabras lastiman a otros, que no eres capaz de reconocer el esfuerzo de ellos, que te dedicas a juzgar, a criticar, a poner apodos, a burlarte de los demás, a promover chismes que afectan la reputación de tus compañeros. Tú, ¿cómo estás utilizando tu comunicación en el lugar donde trabajas? ¿O con tu familia? ¿O con tus amigos? Seguramente yo no lo sé, porque no te he visto. Pero como siempre lo decimos, tú sí lo sabes. Y si no lo sabes, date una vuelta por tu autoconciencia y obsérvate. Quizás sea lo mejor que puedas hacer hoy. ¿Quedar satisfecho? Y si no es así, seguramente tendrás tiempo para corregir lo que tú creas que haya que corregir. ¿Conoces a personas que solo critican y juzgan sin bases? ¿Has resultado afectado por informaciones falsas? ¿En tu organización o en tu empresa la comunicación no es tan buena? Por favor, danos tus comentarios aquí, al final de este video. Muchas gracias por tu atención. Y no dejes de seguirnos por este tu canal, en donde la capacitación es puro cuento. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima.